Hola, buenos días. Mi nombre es Olga Yico Montserrat Daraca López y voy a presentar una presentación en la que hablaré sobre la deficiencia en el manejo de la basura en nuestra comunidad, un problema ambiental que afecta tanto a nivel local como global. A lo largo de este video analizaré el problema, su impacto, posibles soluciones y los resultados de una alternativa aplicada a nuestra comunidad. El manejo inadecuado de los residuos sólidos es una de las principales problemáticas ambientales que afectan a nuestra comunidad. La acumulación de basura en calles, parques y cuerpos de agua genera contaminación, daña la biodiversidad y afecta a la salud pública. Además, la falta de separación de residuos y reciclaje contribuye al desperdicio de materiales que podrían reutilizarse. Este problema ha sido identificado desde hace ya varias décadas, pero ha empeorado debido al crecimiento poblacional y el aumento del consumo de productos desechables. Sin embargo, con estrategias adecuadas es posible mitigar sus efectos negativos. En este trabajo se analizará la problemática, se propondrá una solución viable y se evaluarán los resultados obtenidos en su implementación. Descripción del problema. En nuestra comunidad la basura se maneja de manera ineficiente. Muchas personas no separan sus residuos, lo que provoca una acumulación en espacios públicos y en una mala disposición al final. Además, la quema de basura y la falta de infraestructura para su tratamiento agravan la contaminación ambiental. Efectos del problema. Contaminación del agua y del suelo por lixiviados, aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, emisión de gases de efecto invernadero debido a la descomposición de residuos orgánicos, impacto ambiental y social. El problema no solo afecta a nuestra comunidad, sino que también tiene consecuencias a nivel nacional y mundial. En México se generan 44 millones de toneladas de basura al año, pero menos del 100% se recicla. A nivel global, los residuos mal gestionados contribuyen al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. En estas razones, es urgente implementar soluciones que permitan reducir la cantidad de residuos generados y mejorar su tratamiento para minimizar el impacto ambiental. Nuestra hipótesis es si en nuestra comunidad implementamos un sistema eficiente de separación de residuos y reciclaje, podremos reducir significativamente la cantidad de basura que hay en estos días. Y también esto permitiría mejorar la calidad del ambiente, el clima y del agua y de los suelos. Reducir el impacto negativo en la biodiversidad. Además, si fomentamos una cultura de reciclaje a través de la educación ambiental, la comunidad tomará mayor conciencia sobre el impacto del manejo adecuado de los residuos, lo que podría llevar a cambios permanentes en los hábitos de consumo y disposición de la basura. Una propuesta a la solución sería enfrentar esta problemática. Se propone implementar las siguientes opciones. Separación de residuos en casa según su tipo, orgánico, papel, vidrio y así. Colocación de contenedores diferenciados en espacios públicos para facilitar el reciclaje, para así que hasta los niños puedan saber dónde poner su basura en su lugar y así se les da más fácil poder reciclar según de acuerdo al tipo de bote que es. Campañas de concienciación y educación ambiental en la comunidad. Entre más personas quieran saber reciclar o tener un mejor ambiente, que no esté muy contaminado, nos ayudarían bastante porque, así, para poder solucionar el problema. Y también en las futuras generaciones que vienen, también ya sea más fácil que ya es más sencillo que no haya tanta contaminación, por así decirlo.
Fomento del compostaje para reducir los desechos. Una puesta a prueba de la solución sería para poner a prueba la viabilidad y efectividad de la propuesta de separación de residuos y reciclaje. Se realizó una intervención controlada en un grupo de hogares seleccionados dentro de la comunidad de aquí de San Bernabé. Durante un periodo de una semana se implementaron las siguientes actividades. Primero sería separación de los residuos, como anteriormente dije, hay que poner unos botes, se pusieron unos botes para separar lo que sería papeles, vasos de vidrio, ¿sí? Y luego lo que sería comida, y también, sí, no sé si de qué papeles, pero eso sería. Se solicitó a los participantes sus residuos en 4 categorías. Bueno, aquí serían 3, que sería orgánicos, que vendría siendo la comida. Bueno, según yo, es la cáscara del plátano, naranjas y así. Reciclables y no reciclables, que los reciclables serían que sería papel, vidrio y eso. Y en lo no reciclable sería plásticos, envolturas de comida y mucha variedad. Para facilitar este proceso, cada hogar recibió un set de contenedores diferenciados con instrucciones claras sobre qué tipo de materiales debe ir en cada uno. Los contenedores se marcaron con código de color: berries, residuos orgánicos, que sería cualquier fruta, comida. El azul sería residuos reciclajes, papeles, vidrio y así como, etcétera. Y el negro sería residuos no reciclables, que vendrían siendo plásticos de un solo uso, envoltura, residuos sanitarios y así. Cada uno de los hogares se comprometió a seguir esta estructura de clasificación, asegurándose de que cada tipo de residuo fuera depositado en su lugar correspondiente. A lo largo de la semana se llevó a cabo una inspección diaria para observar la efectividad de la separación y el compromiso de los participantes. La segunda sería participación de la comunidad en la educación ambiental. Además de la intervención doméstica, se organizó una serie de charlas informativas y talleres prácticos dirigidos a los vecinos de mi comunidad, con el objetivo de sensibilizar la comunidad sobre los beneficios del reciclaje y la importancia de una correcta disposición de residuos. Estas actividades fueron realizadas por personal capacitado de la Secretaría del Medio Ambiente local y voluntarios interesados en promover el reciclaje. Se distribuyeron folletos informativos y se instalaron carteles explicativos en puntos clave de la comunidad. Destacando los beneficios del reciclaje y proporcionando estadísticas locales sobre la cantidad de basura generada y sus efectos negativos. Fomento del compostaje. Simultáneamente se promovió la práctica del compostaje para el manejo de residuos orgánicos. Los participantes fueron capacitados en técnicas simples de compostaje, mediante las cuales son los restos de comida, otros desechos orgánicos serían convertidos en abono natural para huertos familiares. Se entregaron pequeños kits con materiales necesarios para comenzar la práctica de compostaje, como recipientes adecuados, manuales explicativos sobre el proceso para facilitar la puesta en práctica de esta propuesta. Se monitoreó el progreso mediante visitas semanales para asegurarse de que los participantes cumplieran las instrucciones y se evaluara la aceptación de estas prácticas. Resultados obtenidos sería que tras completar el ciclo de prueba de una semana se procedió a una evaluación exhaustiva de los resultados obtenidos, las cuales se basaron
en el volumen de residuos recolectados, la tasa de separación efectiva de los materiales y la participación activa de la comunidad. Primero sería la reducción de residuos mezclados. La medición del volumen de residuos resultados muestra una reducción del 40% en la cantidad de basura mezclada. Los hogares que participaron en el proyecto lograron una separación adecuada en un 85% de los casos. Eso significa que una gran parte de los residuos que normalmente irían al vertedero fueron correctamente destinados a procesos de reciclaje o compostaje. Recuperación de materiales reciclables. Durante la intervención se recuperaron más de 120 kilogramos de materiales reciclables como plástico, cartón, etc., que antes no se reciclaban. Esos materiales fueron entregados a una empresa local de reciclaje. Y los participantes informaron sentirse motivos al ver el impacto positivo de su esfuerzo. 3. Concientización comunitaria. En el 75% de los hogares que participaron en los talleres informativos afirmaron haber cambiado su percepción sobre la importancia de los residuos. Este cambio de comportamiento sugiere que la educación y sensibilización son componentes claves para lograr cambios sostenibles a lo largo de la comunidad. Éxito del compostaje. El compostaje también resultó ser una alternativa efectiva para los residuos orgánicos. De los 10 hogares que participaron en el programa de compostaje, 5 reportaron haber utilizado el abono generado para mejorar sus jardines o huertos caseros. Eso no solo contribuye a la reducción de residuos, sino también el fortalecimiento de la seguridad alimentaria local, al promover la producción de alimentos sin el uso de químicos artificiales. En conclusión, los resultados obtenidos indican que la implementación de una estrategia comunitaria de separación de residuos y reciclaje puede generar un cambio significativo en el ambiente y también en la basura, para que así se les facilitará más poder reciclar cosas así. La reducción del volumen de los residuos no reciclados, el incremento de materiales reciclados y el éxito de las iniciativas de compostaje son pruebas tangibles de que esta propuesta puede tener un impacto positivo en el mundo. Además, los cambios en el hábito de consumo motivados por las campañas de concienciación y los talleres educativos demuestran que la participación activa de la comunidad es fundamental para lograr la sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el enfoque no solo resuelve un problema inmediato, sino que también promueve una vida más saludable, menos contaminada, crucial para el bienestar de las futuras generaciones. Y eso es todo.